lo que les estaba diciendo cuando nos estábamos conectando, o desconectando en realidad, terminando la fracción anterior de la clase, es que la unidad, nosotros dijimos que el paciente iba a salir con el anestesista, el camillero, y con una hoja de información y con un pase del quirófano a la sala de recuperación posanestésica. Bueno, ¿dónde está y qué condiciones edilicias y de gestión tiene que tener la sala de recuperación posanestésica? Tiene que estar considerada dentro de la estructura física del área quirúrgica, ¿sí? No es un área de tránsito general, es un área estéril, al igual que digamos, no es estéril como el quirófano propiamente dicho, es un área limpia, o sea, la gente que sale del quirófano pasa al área de recuperación. A veces hay instituciones que tienen la posibilidad de que los familiares esperen a los pacientes en el área de recuperación y el equipo de recuperación trabaja con el paciente y la familia, y en otros casos la recuperación la hace el paciente solo. En el mejor de los casos hay varios pacientes en varias camas y por ahí una enfermera circulando que está monitoreando a varios pacientes a la vez, ¿sí? Los pacientes van a estar monitoreados, como dice ahí, con monitoreo no invasivo, pero con monitoreo electrónico, de tensión arterial, de saturometría, monitor cardíaco, monitor respiratorio, ¿sí? Porque necesitamos monitorear, no controlar, sino monitorear las constantes vitales de este paciente. Por ende, si tiene puesto un manguito con tensión arterial no invasiva, electrónico, lo vamos a poner cada 5 minutos a controlar, o cada 10 minutos, ¿se entiende? Si el paciente estuviera tan grave que necesita mayores controles, pasa directo a terapia intensiva. No se queda en la sala de recuperación posanestésica, salvo que no haya cama en terapia y haya que armar una mini terapia con monitoreo invasivo, que para eso está el anestesista que se ocupa de eso. El personal de enfermería tiene que ser suficiente y entrenado. O sea, el equipo de enfermería que trabaja en una sala de recuperación posanestésica tiene que ser tan calificado como el equipo que trabaja en una sala de parto o en una terapia intensiva o en una sala de shock room. Tiene que saber reanimar, tiene que conocer las variables de los pacientes, tiene que manejar el monitoreo, tiene que manejar drogas de reanimación, ¿sí? Tiene que manejar infusiones de hemoderivados, no me salía la palabra, de hemoderivados, ¿sí? Tiene que saber detectar complicaciones neurológicas y cardiovasculares rápidamente y actuar en consecuencia con eso hasta que llegue alguien y, por ejemplo, intube nuevamente al paciente. ¿Se entiende? O sea, es personal calificado el que tiene que estar ahí, ¿sí? Y debe existir un anestesiólogo responsable, ¿sí? Por eso todas estas recomendaciones. Me gusta mucho la revista colombiana de anestesiología, por eso les pongo muchas cosas de ahí, porque fue un hallazgo para mí este año, y la verdad es que me gustó mucho porque tiene artículos muy puntuales, donde no andan con chiquitas, se organizan bien sus artículos como para darles información muy valiosa. Vayan a la página de la revista colombiana de anestesiología y van a ver que se descargan gratis los artículos, así que tienen un montón de material para bajarse ahí a gusto y piacere en casa. ¿Qué cuadrito les puse acá abajo? Yo les había hablado del bloqueo neuromuscular, ¿sí? Que se usa para la anestesia de los pacientes, ¿sí? No todos los pacientes que se le bloquee la placa neuromuscular, es decir, la conexión entre un nervio y un músculo, no necesariamente incluye el diafragma y el nervio frénico. A veces esto se puede hacer a nivel local también, ¿sí? ¿Cómo evalúan la parálisis de los pacientes? Porque estas drogas son paralizantes, ¿sí? ¿Cómo la evalúan? La evalúan con una escala, ¿sí? Esta es una de las escalas. Entonces van a ver que el completo es incapaz de movilizar los pies y las rodillas, el casi completo es capaz de mover los pies, el parcial capaz de mover las rodillas, y cuando es nulo el bloqueo, el paciente puede flexionar rodillas y pies. Entonces el paciente ya no tiene ningún tipo de bloqueo neuromuscular. Es una escala, se pueden usar otras. Yo les traigo ejemplos para que ustedes vean. No les voy a preguntar qué dice la escala de Bromage. Les voy a decir, hay escalas, hay herramientas de valoración objetivas, que son las escalas, para medir
tanto los anestésicos como el bloqueo neuromuscular. Esta escala, que es la escala de Alderete, se usa mucho para determinar que el paciente puede o no puede pasar a la sala. Y fíjense qué cosas evalúan. Díganme si no podrían hacerle a esto una evaluación ABCD. El paciente, ¿se puede mover en forma voluntaria o seguir órdenes? En el mejor de los casos mueve los 4 miembros. Uno le pide apriéteme la mano, con dificultad porque está medio todavía dormido, pero te aprieta la mano, le decís haga fuerza con el pie y le pones la mano en la planta del pie, el paciente lo hace, ¿sí? El paciente respira por su cuenta, ¿sí? El paciente puede respirar, hay un micrófono ahí abierto. El paciente puede respirar y puede toser. ¿Esto qué significa? Que los reflejos protectores de la vía aérea están indemnes. Punto importantísimo. Si el paciente puede respirar profundamente y toser, quiere decir que el paciente controla la vía aérea. Los reflejos protectores de la vía aérea están presentes, no están abolidos, como estaban abolidos durante la anestesia general. El paciente que puede toser y puede respirar, difícilmente se broncoaspire. Difícilmente pierda el control de la vía aérea. Digo difícilmente porque puede hacer una metabolización rápida de alguna droga que ande dando vueltas y esto se puede complicar. Por favor, apaguen ese micrófono. Por favor, hay alguien que está con un niño o algo y hay un micrófono prendido. Apáguenlo, por favor. Este es en mejor puntuación 2. Ahora, ¿quiere decir que si el paciente no lo hace, nunca va a pasar a la sala? No, puede pasar a la sala con una respiración un poquito comprometida, ¿sí? Puede ser que el paciente tenga un poco de disnea, una respiración un poco más superficial, ¿sí? O un poquito más de dificultad para respirar, que le cueste un poco más meter el aire, o que tenga una respiración un poco más superficial, el paciente todavía está un poco dormido, ¿sí? Tiene un 1 en vez de un 2. Pero eso no quiere decir que el paciente se va a quedar en recuperación para eso. Hay que hacer un puntaje general. Analiza la circulación, es decir, qué presión arterial tiene el paciente, ¿sí? Está más o menos 20 milímetros, más o menos 20 milímetros de mercurio sobre el nivel prequirúrgico, por eso es tan importante tener los controles del prequirúrgico del paciente y conocer lo habitual del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que el paciente no ha tenido impacto hemodinámico, y si lo tuvo durante la cirugía se resolvió. El nivel de conciencia, que ya lo conocen, despierto, alerta al llamado, no responde. Si el paciente no responde y tiene una presión hipotensión marcada y está en apnea, el paciente va a pasar a terapia intensiva, no va a pasar a la sala, ¿sí? En relación con la saturación de oxígeno, o mantiene una saturación mayor al 92% al aire ambiente, o hay que darle oxígeno y el paciente ya empieza a tener menor puntaje. ¿Con qué puntaje el paciente saldría a la sala? Porque lo que ustedes me van a preguntar ahora es, ¿y ahora esto cómo lo estratifico? ¿Con qué puntaje de Alderete lo voy a mandar a la sala tranquila que el paciente, espero, no haga ninguna complicación después? Con un puntaje de 8 más. Es decir, ustedes tienen 2, 4, 6, 8, 10. Con un puntaje de 8, 10 sería el óptimo. ¿Sí? Tengo todo divino. Dijimos, ¿con todo divino no? No, con 8 lo puedo mandar a la sala, porque ese 2 puede ser que el paciente esté un poquito hipotenso, puede ser que no tenga fuerza muscular todavía en las piernas, pero sí las tenga en las extremidades superiores, ¿sí? Puede ser que tenga una respiración un poco más profunda, ¿sí? Puede ser que el paciente necesite una cánula de oxígeno, una bigotera para ir a la sala, y no por eso lo voy a dejar en recuperación hasta mañana. Pero si el paciente tiene menos de 8, yo tengo que quedarme con ese paciente en la recuperación posanestésica hasta que llegue a una puntuación por lo menos de 8. Si el paciente se sigue quedando y la puntuación de Alderete empieza a bajar o el paciente se complica, pasará a terapia intensiva, ya no va a pasar a la sala o a terapia intermedia. Ya no va a pasar a la sala de internación general, que es lo que nos importa a nosotros en esta materia, cuando el paciente llega a la sala de cirugía, o de clínica, quirúrgica y clínica, digamos.
Entonces, ustedes me pueden decir, el paciente, cuando está en RECU, se le hace una escala que tiene una puntuación determinada, que toma estos aspectos, no me hace falta que me los describan específicamente, pero que sí me describan desde lo óptimo de los aspectos del ABCD hasta la ausencia de estos aspectos, que es el 0, y si el paciente llega al 8 de esto, lo pasan a la sala. ¿Sí? Esa es la forma de explicarme la puntuación de Alderete. Cuando ustedes hagan el parcial, si lo necesitan usar, ahí van a poner Alderete tanto, pero lo tienen que discriminar, igual que en la escala de Glasgow. Me tienen que poner por actividad. Así que si hacen el cuadrito, lo ponen, lo tienen al lado, porque cuando hagan el parcial, lo van a tener al alcance de la mano. Me ponen Alderete 8, actividad 2, respiración 1, por ejemplo, circulación 2, nivel de conciencia 1, y lo van disgregando punto por punto, porque a mí no me sirve un número solo, porque el 8 puede ser fantástico, pero el paciente desatura, por ejemplo. Y me dio 8 igual, ¿se entiende? Esto es lo que ustedes están viendo en la foto, es una enfermera en la sala de recuperación posanestésica. Ven que hay varias camas, como yo me gustó esa foto, por eso se las puse. Ven que para que se hagan un cuadro de situación, hay varias camas, el paciente está despierto, fíjense que en las fotos al paciente se lo ve sin ningún tubo endotraqueal, sin ninguna cosa rara, está acostado pero está monitoreado. O sea, el monitor está prendido y el paciente está siendo controlado a través del monitoreo. Y en la parte de atrás de la cama del paciente tienen oxígeno, aspiración y todo lo necesario para rápidamente reanimar al paciente si ocurriera algún tipo de falla. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Me comí el acento de más. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Fíjense, entre un 10 y un 30% náuseas y vómitos. Es lo que yo les decía, es la complicación más frecuente, pero es la menos grave, porque que el paciente tenga náuseas no le va a complicar la vida. Si vomita y se aspira, sí. El 7% tiene problemas con la vía aérea y el tracto respiratorio superior, o sea, ABC. Vamos, primero que nada, ¿sabemos que puede tener náuseas y vómitos? Sí. ¿Que esto se puede hacer profilaxis? Sí, lo vamos a ver después. Ahora vamos a las importantes, ¿sí? Vuelvo a decir, salvo que por iatrogenia el paciente esté en una mala posición, esté solo, no esté monitoreado, vomite y se aspire, pero si no, es una complicación menor. Ahora, las complicaciones importantes. Por eso les puse abajo con rojo el ABCD. Ustedes las complicaciones se las tienen que grabar en la cabeza con esta misma orden de prioridades. Primero la vía aérea. ¿Por qué? Porque presenta un 7% de complicaciones. Ya vamos a hablar de cuáles. Después, vía aérea y respiración, ¿no? Vía aérea y tracto respiratorio superior, A y B. C, los pacientes hacen hipotensión por los anestésicos, por la posición, por el estado de relajación de músculo estriado que tienen durante toda la cirugía. Esto produce vasodilatación y por eso el paciente se hipotensa, ¿sí? Un 1.4% o más a veces de los pacientes les producen arritmias, la cirugía, ¿sí? Cualquier trastorno de la conducción del corazón. Algunos hipertensan, asociado muchas veces a dolor, ¿sí? Cerca del 1% estaríamos dentro de la D ahora, estatus mental alterado, o sea, sale de la cirugía no tan bien como entró. Y un 0,6%, por suerte, hacen eventos cardíacos mayores. Esto significa una fibrilación, un paro, ¿sí? Esos son los eventos cardíacos mayores, que se haya hecho un paro intraquirúrgico, ¿sí? Durante la cirugía. El problema mayor y más frecuente que se puede ver en estos pacientes es que desaturen. ¿Por qué? Porque está asociado a la vía aérea y el tracto respiratorio superior y a la hipotensión. Acuérdense que corazón-pulmón, alveolo capilar. Entonces el paciente puede desaturar por hipotensión también, porque no le está llegando suficiente sangre al pulmón. Siempre que un paciente desature, ustedes miran las dos variables. Miran lo respiratorio, pero también tienen que ir a mirar la perfusión. Si no, el pulmón no recibe sangre, ¿cómo oxigena? Estas son las preguntas que ustedes se tienen que empezar a hacer. El saturómetro es una gran herramienta si uno la sabe usar. Nos da mucha información con ese numerito. En relación con la primera causa de complicaciones en la sala de recuperación posanestésica, hay profilaxis para que el paciente no tenga náuseas y vómitos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo sería la justificación? Si ustedes pusieran administrar profilaxis antiemética,
¿sí? Entonces, en la justificación en su PAE tendrían que decir ¿por qué? Porque la profilaxis con antieméticos, asociado con digamos, la profilaxis con antieméticos para prevenir náuseas y vómitos, se asocia con mejor satisfacción, bienestar del paciente, mejor despertar, rápida salida de la unidad de cuidados postquirúrgicos, ¿sí? Mejoran, los pacientes no tienen riesgo de aspirarse si no vomitan, tienen mejor calidad de salida de la cirugía. Si el paciente empieza a tener vómitos y tiene una cirugía abdominal, tiene riesgo de que se le abra la cirugía. Es decir, todo esto lo pueden poner en la justificación de por qué le darían al paciente una de estas drogas. Hay combinaciones de drogas. A veces se usa, por ejemplo, dexametasona, que es un corticoide, con metroclopramida, que no sería lo ideal, pero es una droga barata y disponible, ¿sí? No es lo ideal usar metroclopramida, que ustedes lo conocen como el Reliberan, gotitas que ustedes toman cuando tienen ganas de vomitar, ¿sí? Hay intravenoso, y hay en gotas, y hay en comprimidos. No sería lo ideal sería utilizar otro tipo de antiemético de efecto central, que es el ondansetron, que si alguna vez trabajan en un servicio de oncología, es la droga que se usa para evitar los vómitos en el paciente oncológico, cuando le hacen quimioterapia. Muchas veces asociado con corticoides, ¿sí? Porque se potencian, hacen sinergia. Van al concepto en farmacología de sinergia, dos drogas que juntas hacen mejor efecto, van hacia el mismo lugar, a inhibir el reflejo de vómito, ¿sí? Entonces, ¿es importante la profilaxis antiemética? Sí, porque está entre el 10 y el 30% de los pacientes que salgan de una cirugía van a tener náuseas y vómitos. Esa es su justificación, porque es importante la profilaxis. ¿Con qué lo podemos tratar? Lo podemos tratar con ondansetron o con una combinación de fármacos, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Para mejorar el bienestar, reducir el tiempo en la unidad de cuidados postquirúrgicos y mejorar la salida de la anestesia. Es para el confort del paciente y prevenir complicaciones asociadas a la cirugía en sí misma, porque si el paciente empieza a vomitar haciendo fuerza con el abdomen y tiene una dehiscencia de la herida, se le abre la herida, vamos a estar en problemas, porque va a empezar a sangrar. ¿Ven cómo todo se puede explicar desde el PAE? Con todo se puede hacer un diagnóstico y con todo se puede explicar desde el PAE, si uno le va buscando la vuelta, cómo explicarlo, claramente. Yo tengo más entrenamiento que ustedes, no voy a esperar que les salga tan rápido y derechito, pero si le van buscando cuando van estudiando la vuelta a la redacción de esto, por eso el trabajo del parcial se va a hacer con tiempo, para que ustedes puedan pulir la redacción de todas estas cosas, van a ver que después esto va a ser toda una instancia de aprendizaje hacer ese parcial, porque va a ser como hacer un resumen, medio PAE, medio todo junto, y van a encontrar una mejor explicación de cada cosa, de cada decisión que ustedes tomen, ¿sí? Ahora vamos a ir a las complicaciones importantes, no tan frecuentes, pero sí importantes. ¿Por qué? Porque ponen en juego la vida del paciente. Y acá me sale la intensivista de adentro, y les digo que lo primero que ustedes siempre tienen que ir a mirar, en cualquier paciente que se descompense, en cualquier lugar del mundo, en el supermercado, en la cola del banco, en la sala de recuperación postquirúrgica, en la terapia intensiva, en la sala de clínica, en la casa de la vecina tomando mate, lo primero que ustedes tienen que asegurarse es que la vía aérea esté permeable. Porque si la vía aérea no está permeable, el paciente no va a poder respirar, y si no respira se muere. Va rápidamente a hacer un paro cardíaco. Es decir, que por eso se la del ABC. Y por eso yo siempre hago tanto hincapié desde la valoración previa a la valoración posterior, cuando el paciente sale de una anestesia, donde el paciente tiene todas las estructuras del cuello y la lengua relajadas, porque acaba de salir de la anestesia y nadie sale de la anestesia con el mismo tono motor con el que entró. Sale más dormido y todo sale como más relajado el paciente, ¿sí? Como si estuviera durmiendo. Bueno, esa relajación puede provocar que la lengua del paciente vaya hacia atrás, caiga hacia atrás, si el paciente no tiene bien alineada la vía aérea, si el paciente no está con el cuello levemente hiperextendido, sin dejarlo al paciente con la nuca pegada a los talones, pero levemente hiperextendido, de manera tal que la lengua se quede en su posición de reposo en el piso de la boca, y no se vaya para atrás. Esto que la gente habitualmente de entre casa dice, ¿se le fue la lengua para atrás y se ahogó con su propia lengua? Sí, eso le pasa a los pacientes, se le va la lengua para atrás y se ahogan con su propia lengua.
Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque se relajan las estructuras musculares. Entonces la lengua pierde su tono habitual de contracción. Como pierde su tono habitual de contracción, el brazo y la pierna. ¿Sí? Entonces, ¿eso es condición para que el paciente no salga de la unidad de cuidados posquirúrgicos? No, pero hay que estar atentos con estos pacientes, sobre todo en las dos etapas más importantes, más extremas de la vida, cuanto más chiquito y cuanto más anciano. Y cuando vamos a mirar la vía aérea del paciente, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar signos de obstrucción. Ya sabiendo que el primer problema que vamos a tener es que se pueda obstruir con su propia lengua. Ni les digo si el paciente tiene un grado de Mallampati por encima de 1. ¿Se acuerdan? Mallampati 1, se ve perfecta la úvula, se ven las estructuras de la boca, los pilares del paladar, la lengua apoya bien, es pequeña en relación con el tamaño de la boca. Mallampati 4 no vemos nada y la lengua es enorme. ¿Se acuerdan? Que dijimos, eso es vía aérea difícil, y lo evalúo antes de la cirugía. Bueno, si yo ya sé que el paciente tiene un Mallampati 2, y bueno, yo en el posquirúrgico tengo que ir a mirar más seguido cómo está respirando ese paciente, porque si a cualquiera le podría pasar, imagínense a uno que tiene la lengua un poco más grande. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la obstrucción? Hay dos tipos de clasificaciones. Una es completa o incompleta, y la otra clasificación es superior o inferior. Completa o incompleta va a tener que ver con la posibilidad de que algo de aire entre. Si es incompleta, claramente un poco de flujo de aire hay, pero es insuficiente, el paciente va a desaturar. Si la obstrucción es completa, va a haber esfuerzo torácico, porque el cerebro del paciente sigue mandando que respire, ¿sí? Pero lo que tengo es un problema de que se me tapó el caño. Y si se me tapó el caño, sea que se me tapó de dentro para afuera o me lo comprimió algo de afuera para adentro, el paciente va a seguir haciendo esfuerzos vigorosos para respirar, va a hacer más esfuerzos vigorosos, porque no le está entrando el aire. Pero no va a haber murmullo vesicular, el paciente va a estar cianótico, y el paciente rápidamente, en breve tiempo, va a entrar en paro respiratorio y luego en paro cardíaco si no hacemos algo. ¿Sí? Eso es la obstrucción completa. En la obstrucción incompleta, ¿sí? Vamos a escuchar ruidos de diversas características. Algunas de estas cosas las dimos en Adultos 1, y los que no hayan cursado Adultos 1 conmigo los deben haber visto en Adultos 1 con otros docentes. ¿Cómo me doy cuenta de que la vía aérea tiene una obstrucción parcial? Porque el paciente hace esfuerzo respiratorio, pero yo escucho ruidos asociados. ¿La respiración de ustedes hace ruido? No. ¿Yo estoy respirando mientras hablo? ¿Me escuchan respirar? No. Ahora, si yo tuviera secreciones, por ejemplo, en la vía aérea superior, que son a veces el resultado de los anestésicos, aumentar las secreciones. Ustedes cuando hagan sus fichas farmacológicas van a ver que hay drogas que aumentan las secreciones, producen cialorrea, o aumentan las secreciones bronquiales. ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar que en la cañería hay agua, en vez de solo aire. Y se va a escuchar como si yo soplara por una bombilla con agua. Aire más agua. Eso que ustedes escuchan, ¿sí? Esas secreciones que ustedes escuchan, van a ser bien características de la obstrucción con sangre, moco, vómito, o con lo que sea líquido o semisólido. Pero también puede ser que la vía aérea del paciente se estreche porque hay edema, por ejemplo, o hay colapso. Sacaron el tubo endotraqueal y colapsó la vía aérea. Bueno, si la vía aérea es superior, y acá vamos a la segunda clasificación, en inferior o superior. ¿Qué llamamos vía aérea superior? ¿Sí? La vía aérea extrapulmonar. Es decir, toda la vía aérea, desde la nariz hasta la parte de la tráquea que se convierte en bronquios y entra en los pulmones. Todo eso es vía aérea superior. ¿Dónde lo vamos a visualizar? Nariz, boca y cuello. Entonces, cualquier alteración de todo ese caño, porque la vía aérea no es ni más ni menos que un sistema de cañerías por donde tiene que pasar solo aire. Cualquier obstrucción de ese caño va a provocar ruidos agregados. Si la vía aérea superior está colapsada por edema, ustedes van a escuchar lo que se llama estridor. Que va a hacer que el paciente, cuando intenta respirar, hace como con un ruido como de agua.
o de estrechamiento, si no hay agua, si hay solo edema, ¿sí? Como que achiqué el espacio, ¿sí? No sé si se llega a escuchar esto, cuando lo escuchen en YouTube se van a reír mucho, pero la verdad es que si estuviéramos en clase estaríamos haciendo el ejercicio de tratar de escuchar esto, ¿sí? Y esto se debe a problemas de la vía aérea superior, que se tratan como si fuera un broncoespasmo. Se pueden tratar con corticoides, se puede tratar con broncodilatadores, los que ya hayan cursado farmacología conocen la dinámica del tratamiento del broncoespasmo o del edema de la vía aérea superior. ¿Puede haber aleteo nasal? Sí, porque al paciente le falta el aire. ¿Puede haber cianosis? Un poco más tardía, sí. Si esto se queda, digamos, permanece en el tiempo y no hacemos nada, el paciente va a empezar a mostrar signos de cianosis. ¿Va a desaturar? Sí, con el tiempo sí. ¿Va a intentar llevar la cabeza hacia atrás? Sí, porque cuando nosotros llevamos un poco la cabeza hacia atrás, no del todo, pero alineamos mejor la vía aérea, cuanto menos dobleces tenga una cañería, más fácil fluye el aire. Por eso le ponemos una almohada al paciente debajo de la nuca y mejoramos este flujo de aire a fuerza de quitarle codos a la cañería. O bifurcaciones. Lo ponemos, alineamos, se dice así, alineamos la vía aérea de manera tal que no haya nada que entorpezca el paso del poco aire que está pasando, hasta que tomemos otras decisiones que no van a ser exclusivamente de enfermería. ¿Qué hacemos nosotros? En principio alineamos la vía aérea. Si la obstrucción es baja y es intratorácica, tengo un bronquio, por ejemplo, obstruido, por moco, por un trombo, por un tumor, por lo que sea que se me obstruye un bronquio, por broncoespasmo, lo que van a escuchar son las sibilancias, que es el ruido que escuchan cuando un paciente tiene broncoespasmo severo. Ese maullido de gatito, eso que inflamos un globo y lo soltamos lentamente, apretándole digamos, la puntita al globo y se escucha. Tenía un globo. Ese ruidito, esa sibilancia que los acaba de dejar sordos, es más o menos lo que se escucha con menos volumen y menos marcadamente cuando el paciente intenta sacar el aire, pero le cerramos la salida, que fue lo que hice yo con la punta del globo. Eso es una sibilancia, que ustedes van en el tren y la escuchan cuando el paciente tiene sibilancias, porque no se lo puedo hacer yo con mi propia garganta, como puedo hacer un estridor, porque no puedo manipular mi propio bronquio como puedo manipular mi tráquea. ¿Sí? Entonces, siempre van a ver que las sibilancias son expiratorias y los estridores son inspiratorios. En uno me está costando meter el aire y en el otro me está costando sacar el aire. ¿Sí? Eso es un concepto importantísimo. Lo primero que tienen que mirar, ante cualquier signo vital que se le altera al paciente, la A de la vía aérea. No, pero el paciente se hipotensó. ¿Y cómo saben que no se hipotensó porque no le está entrando bien el aire? Ustedes van igual y miran el A del ABC, y van a ser amados por eso, y amadas por eso, ¿sí? Después van a ver toda la B, que es cómo respira. Primero, ¿entra el aire? Y segundo, ¿cómo entra el aire? ¿Cómo respira este paciente? ¿Cuál es su patrón respiratorio? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su amplitud? ¿Cuánto volumen corriente está moviendo este paciente? ¿Sí? ¿Qué saturación de oxígeno tiene? ¿Necesito ponerle oxígeno suplementario? Pero si yo no tengo la vía aérea permeable, y no tengo la vía aérea sostenida, ¿sí? Este paciente se me va a morir. O sea, no voy a tener más nada que controlar. O sea, cuando no puedo solucionar el problema de la vía aérea, ya después no tengo más problema porque no tengo más pacientes. Así de importante es ese 7% que vimos de la estadística. Esto, cuando nosotros hagamos, si es que podemos hacer un mini tallercito de tips para la práctica, estas son las famosas cánulas de Mayo o cánulas de Guedel, ¿sí? Las cánulas de Mayo, llamadas así como marca o cánulas de Guedel, son las que se colocan para mantener la lengua, que dijimos que es la primera causa de obstrucción de la vía aérea en el paciente sedado, ¿sí? Se usan para mantener la lengua en su sitio. Esa es su función. Y solo se pueden usar en pacientes inconscientes, porque estimulan el reflejo de vómito. Si yo te meto una cosa dentro de la boca, vos vas a vomitar si estás despierto. Si estás inconsciente, no, porque no está el reflejo protector de la vía aérea. Esto hoy se los voy a introducir nada más, porque cuando se termine el tiempo nos vamos a desconectar, porque es un montón de información. Lo vamos a seguir viendo el día jueves, y yo voy a ver si puedo sacarles fotos
a las que tengo en casa y mostrarles después fotos de las cánulas de Eden. Y les voy a explicar cómo se usan, porque me parece que es súper importante avanzar en ese punto, porque es una herramienta que enfermería puede manejar, es lo que se llaman dispositivos de la vía, de protección de la vía aérea superior, no son invasivos, no es como intubar, solamente lo van a poner en la boca del paciente, pero tiene un montón de características, de indicaciones y de contraindicaciones. Por ende es importante que las sepamos manejar, porque trabajen en una ambulancia, en una sala de recuperación, en una sala de clínica, en una sala de terapia, en una sala, en un consultorio periférico, que ya no sé ni cómo se llama, porque todo el tiempo les cambian los nombres, esto lo tienen que tener, porque esto le puede salvar la vida a un paciente, o inclusive en domicilio se usa mucho en pacientes terminales, en pacientes en cuidados paliativos, para poder aspirarle las secreciones que juntan cuando están inconscientes. Esto se usa en pacientes exclusivamente inconscientes, ¿sí? No se puede usar en un paciente despierto. Por eso yo lo que quiero hacer es retomar esto el día jueves, que nos vamos a reunir a las 11 de la mañana, y vamos a tener más tiempo que los lunes, los jueves, porque vamos a tener media hora más, o sea, vamos a tener un Zoom más. De manera tal que podamos encuadrar bien esto, el manejo de la vía aérea, porque el manejo de la vía aérea del paciente posquirúrgico es fundamental. Las dos complicaciones más graves que se producen en el posquirúrgico inmediato están relacionadas con problemas de la vía aérea o con hemorragias. Entonces, vamos a trabajar bien vía aérea, vamos a trabajar bien circulación, para que después podamos ver drenajes y podamos ver otras cosas, pero que ya estemos bien ubicados en el conocimiento bien teórico de estas dos grandes variables o de estos dos grandes problemas. Si ustedes me dicen en un examen, los dos graves problemas que el paciente puede tener, graves dije, no dije en nivel de cantidad, sino en nivel de gravedad, que el paciente puede tener después de una cirugía, son los problemas relacionados con la vía aérea y los problemas relacionados con los sangrados, con las hemorragias, que pueden ir desde una hemorragia sencilla hasta un shock hipovolémico. Si ustedes me dicen eso, yo me quedo tranquila de que entendieron dónde es el eje fundamental que tienen que evaluar y monitorear permanentemente en esos pacientes en ese tiempo posquirúrgico, que no es lo mismo que después, en el posquirúrgico inmediato o tardío. En el posquirúrgico inmediato los grandes problemas están asociados con esto, con cuestiones que tienen que ver con la vía aérea, con cuestiones que tienen que ver con el sangrado o las hemorragias o cualquier tipo de lesión de la herida quirúrgica que produzca sangre. Acá no me está diciendo cuánto nos está quedando. Les decía, sobre este tema vamos a volver la clase que viene, ¿sí? Acá lo que están viendo es la técnica de colocación, que la vamos a charlar también, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la B, que es la falla respiratoria del paciente. ¿Dónde quiero que nos posicionemos de acá al jueves? Quiero que vayan empezando a buscar la información de las drogas que yo les voy a pasar ahora por el grupo de WhatsApp, que son las que van a tener que ir empezando a investigar ustedes como anestéticos, ¿sí? Les voy a mandar una listita de drogas para que las vayan buscando con tiempo, y si tienen alguna duda, o no están entendiendo, o no la están encontrando, se comuniquen conmigo para que yo les diga dónde las pueden ir a buscar, ¿sí? Y acuérdense que ya tienen material de lectura en la página, o sea que si ustedes, en el aula, que si ustedes quieren empezar a leer y no tienen el Brunner, por ejemplo, para leer esto, ahí pueden encontrar algo de material, más ahora yo voy a subir la clase esta completa, lo que se ve ahora y lo que se va a ver el jueves. Y por ahí el jueves sube más cosas. Vamos a ver cómo nos manejamos con los tiempos. Entonces, nos quedan 3 minutos y me gustaría escuchar preguntas si es que hay. Y si ustedes me lo permiten,